ojo rojo, lo que abarca, que es la inyección conjuntival, ¿sí? Tenemos la inyección conjuntival superficial y la ciliar. Superficial, la que está por fuera del ojo, y la ciliar, que está periquerática alrededor de la córnea. Y la mixta, que abarca las dos. En base a cómo tenemos el ojo rojo, la inyección conjuntival y otras características más, vamos a pensar qué tiene el paciente. ¿Qué buscamos cuando viene con el ojo rojo? Si tiene o no secreción. Si tiene o no secreción, vamos a ver si es, en qué va a abarcar, si hay infección o no, o tiene otra cosa asociada. La conjuntivitis, la blefaritis, que es la casquita en las pestañas, la dactiocistitis y la infección de la vía lagrimal, todo eso nos va a dar secreción y abundante secreción. Sin secreción, podemos pensar si tiene o no dolor. Si no tiene secreción y tiene dolor, ahí vienen los dos cuadros más graves que tiene la urgencia en oftalmología, que es la uveitis y el glaucoma agudo. Tanto la uveitis como el glaucoma agudo puede generar que pierda la visión el paciente, por eso son los cuadros más graves. Las queratitis pueden generar dolor leve, pero puede generar dolor. Lo mismo la úlcera genera mucho dolor, pero el paciente con una úlcera no va a tener el ojo rojo, ¿sí? Sin dolor o leve dolor tenemos hemorragia subconjuntival, el ojo seco, el pterigion o la pinguécula que se inflama, puede generar el ojo rojo y un leve dolor. Dentro de la conjuntivitis, vamos a tener la inflamación de la mucosa conjuntival sin compromiso de la visión, lo que es la anatomía, que ustedes ya lo vieron, para ver más que nada la conjuntivitis palpebral, vulvar, y la estructura del ojo, que es lo que se va a inflamar. Las conjuntivitis vamos a dividirlas, primero son las infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos las virales, las bacterianas, que son las más frecuentes. La viral habitualmente viene por la causa de un adenovirus, es lo más frecuente. Las conjuntivitis virales, el paciente viene con mayor edema, es más florido el cuadro y puede tener adenopatías. La secreción puede ser acuosa o mucosa, van a ver la diferencia con la bacteriana. Y este tipo de conjuntivitis duran bastantes, 20, 30 días. Hay que explicarle al paciente que dura mucho tiempo porque por más que uno le dé el tratamiento, no va a mejorar enseguida, ¿sí? Tiene edema, adenopatía, secreción, fotofobia, picazón. El tratamiento básicamente es sintomático, se les puede dar corticoide, se puede dar asociado a un antibiótico para que no se sobreinfecte, como una quinolona, y en algunos casos que tengan queratoconjuntivitis viral, se les puede dar un ganciclovir en gel para mejorar el cuadro, ¿sí? ¿Cuánto dura? 20, 30 días. Lo primero que hay que decirle al paciente es que esto va a durar mucho tiempo. Va por un ojo y después va por el otro, se van a contagiar los otros. Y si viene alguien en la familia, van a tener todos. La bacteriana sí se autolimita más. Habitualmente el aureus, el neumonía, el influenza son los más comunes. La secreción es muy purulenta. Este paciente siempre viene unilateral y después se contagia otro ojito, por eso el tratamiento es en los dos ojos. No va a tener adenopatía y va a tener menos edema que en la viral. El tratamiento sí acá es antibiótico y corticoide. En adulto es quinolona y corticoide, ciprodexa, gatidexa. Habitualmente se da 4 veces en el día, cuando se va a dormir no, y después se lo va bajando a 3 veces durante 7 días. En los chicos se da un aminoglucósido, tobramicina, o se puede dar eritrosolo o tobridexa. Las conjuntivitis alérgicas, otra consulta de guardia, habitualmente en otoño y primavera. El paciente viene con la molestia en ambos ojos y le pican bastante los ojos y en los puntos lagrimales. La secreción es acuosa, le lagrimeo constante. Habitualmente es al cambio de clima o al plátano, los ácaros. ¿Qué pasa con estos pacientes? El tratamiento sí, corticoide, puede ser un corticoide de superficie como el loteprednol, y antialérgico que se puede dejar por lo menos un mes. Antialérgicos tenemos olopatadina, bepostatina, el ketotifeno, son todos antialérgicos tópicos que se dan 2 veces al día y se pueden llevar hasta un mes tranquilamente. El corticoide sí, se autolimita a una semana. Acá tienen las diferencias de las 3 conjuntivitis, esto es más que nada para si tienen, están en una guardia de general, también para tener una idea de para dónde apuntar, más allá de derivarla al oftalmólogo. Según el tipo de la secreción o el edema que tenga el paciente, pensar o no en el cuadro. Esto con lo que es las conjuntivitis. Dentro del ojo rojo también tenemos el glaucoma agudo, que van a tener una clase el miércoles.
aumenta la presión intraocular, van a tener la inyección periciliar, a veces mixta, puede tener una discoria y una semimidriasis con el edema en la córnea, que ya nos indica que debe tener presión bastante alta, más de 40 seguro. El paciente refiere dolor de cabeza, fotofobia y pérdida de la visión, ¿sí? A estos pacientes hay que bajarles después la presión, lo que va a ser un tratamiento tópico y vía oral, dosis de ataque de acetazolamida, igual esto va a tener la clase, y gotitas tópicas, ¿sí? La diferencia de esto es que es una inyección pericreática, hay discoria, semimidriasis y va a tener el edema de la córnea. La pupila dilatada y ovalada es la discoria, ¿sí? La disminución de la cámara se llega a ver con la lámpara, es con la luz, las de luz. El tratamiento, lo que le decía, que el tratamiento médico, la acetazolamida, vía oral, dosis de ataque de 500 y después cada 12, lo que hace es generar hipocalemia, así que el paciente va a tener adormecimiento de las manos y los pies, hay que avisarle al paciente, pero le va a bajar la presión. Hipotensores tópicos, dorzolamida, timolol habitualmente, o se le puede poner una prostaglandina. Y el corticoide, si llega a tener edema, mucho edema de córneas, agregamos el corticoide, ¿sí? Más allá de que el corticoide pueda aumentar la presión ocular, hay que bajarle edema. Los tratamientos quirúrgicos de iridotomía, trabeculectomía o iridectomía, habitualmente son programados. Es raro que sea en el momento de la urgencia. Tiene que estar muy alta la presión. Y las válvulas es lo último, ¿sí? La clase va a ser el miércoles de glaucoma. Lo que les decía, que la queratitis superficial también genera un poquito de dolor. Habitualmente viene por el usuario de lente de contacto de todo el día, o si te quedas dormido con lente de contacto, puede generar esas pequeñas úlceras que genera esta queratitis. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? El tratamiento sería gel y antibiótico para evitar que se sobreinfecten. Gel en lágrimas, carbomer o alguna lágrima, lubricante, seguido, y el antibiótico. La queratitis fotoeléctrica es frecuente verlo en la guardia oftalmo, el paciente viene a las 12 de la noche, que lo traen porque no puede abrir los ojos, por más que haya soldado con la lámpara, con la máscara, si estuvo soldando todo el día, genera esa sequedad y esas úlceras y no puede abrir el ojo. Es bastante frecuente la queratitis fotoeléctrica. Dentro de las queratitis, otra que aparece es la herpética. Tenemos el herpes simple, a diferencia del zóster, que aparece en las lesiones en piel. En el ojo, la queratitis la da el simple. Aparece esa ramita, se llama dendrita herpética. El paciente viene con dolor en la cara y sensación de cuerpo extraño. Estos pacientes hay que preguntarles siempre si tuvieron herpes, tiene antecedente de herpes, porque si de entrada le damos corticoide tópico, incendiamos más el ojo y se hace una dendrita mucho más. El tema es que las dendritas son cicatrices que en algunos casos pueden quedar leucoma o una cicatriz en el ojito que el paciente no ve bien. Tratamiento aciclovir o ganciclovir tópico, que es el gel, 5 veces al día. Después hay pacientes que hacen a repetición queratitis herpéticas, ahí hay que hacerle tratamiento profiláctico con valaciclovir, pero por ahora hay que, con tópico, el simple va. El zóster es el que viene con las lesiones en la cara, ese sí hay que hacerle tratamiento sistémico. La úlcera corneal, la de arriba habitualmente es por cal, que toma todo de la córnea, y abajo tenemos el cuerpo extraño, que cuando lo sacamos queda la úlcera. Eso duele. Estos pacientes hay que darle antibiótico cada hora y gel o lágrimas. El paciente que trabaja en la construcción habitualmente viene, pero ya se hizo el lavado en el lugar cuando le salta la cal o el material. Y cuando viene acá ya no tiene restos de cal, pero bueno, si tiene esa úlcera, esas úlceras hay que tratarlas. Cuando son muy grandes hay que ocluir el ojo con gel y ciclopégicos, y si no es muy grande sí se puede dejar abierto, pero si no hay que ocluirlo. La uveitis. Habíamos dicho que el ojo rojo habitualmente lo que viene son infecciones, y en el glaucoma agudo o en las uveitis. Las uveitis las tenemos anterior, media y posterior, según qué estructura del ojo abarca. La que genera o panuveitis y es todo. El ojo rojo habitualmente es la anterior, la intermedia muchas veces viene de la mano con la posterior, y según qué estructura del ojo afecta, la vamos a dividir. Yo acá les dividí para saber
la estructura del ojo que está afectada, a cuál nos referimos. Cámara anterior, entre la córnea y el iris. Esto más que nada para los reparos anatómicos. Puede haber una que otra pregunta en el choice. No es puntual, pero así grandes, pues. Cámara posterior y el cuerpo vítreo. Dentro de la uveitis anterior, las causas pueden ser infecciosas o reumatológicas. Arriba lo que tenemos es un hipopion. Esto sería leucocitos en cámara anterior. Puede ser estéril o no. Por los pacientes que tienen infección, es infeccioso, pero los pacientes que tienen una enfermedad reumatológica es estéril. Estos pacientes tienen dolor a los movimientos oculares, es ojo rojo doloroso, pueden tener aumento de presión y tienen baja de visión. Por eso hacer hincapié en esto que esto es más grave que discernir entre una conjuntivitis y una uveitis. El Tyndall también se ve con la luz, con la lámpara de hendidura, se ven las células. Acá no se lo podemos mostrar, pero eso se ve en las células. Y abajo tenemos las sinequias del iris. El tratamiento de una uveitis anterior, primero sacarlo del paciente del agudo, con corticoides ciclopégicos y lo que es hipotensores porque puede aumentar la presión intraocular. Si es infecciosa, se puede tratar con antibióticos y habitualmente lo más frecuente es que sea reumatológica. Entonces el paciente hay que derivarlo a reumato para descartar otras enfermedades. No es habitual que uno haga uveitis anteriores. Entonces el paciente debe tener algo y probablemente tiene algún autoinmune. Y son los que lo hacen, habitualmente los hacen varias veces en el año. La intermedia, que habitualmente viene de la mano de la posterior, vemos vitreitis, o sea, no se ve bien el polo posterior, o sea, cuando quieren ver con el fondo de ojo se va a ver turbio. Y a estos pacientes se les puede hacer una ecografía también, y se ven todo bastante turbio, o sea, no se ve bien limpio. Y ahí te hace pensar que tenés una uveitis intermedia que va de la mano con la posterior, ¿sí? Toxoplasma, sífilis puede darte también. La media, que viene a veces de la mano de la posterior, o en el caso de esta, que ya tiene posterior sin media, porque se ve claro la parte posterior, tenemos el sal y pimienta de la sífilis. Arriba tenemos las manchas de Roth. Lo más frecuente es endocarditis bacteriana o las oncohematológicas. Pueden dar manchas de Roth. Se ve bastante. El HIV también da uveitis posterior. Citomégalo de los exudados y el toxoplasma se ve la lesión hiperpigmentada con el centro más blanquecino que cuando se reactiva se va a ver mucho más blanco el centro, ¿sí? Por eso hay que siempre evaluar el fondo de ojo y saber cómo está el paciente, ¿sí? Las lesiones, si aparecen justo en la mácula, es el área de mayor visión, el paciente no ve. Acá lo importante es, más que nada, lo que le van a pedir siempre interconsulta los generalistas o los cardiólogos, el endocarditis, manchas de Roth, todos piden. Neo va a pedir mucho sífilis, infecto va a pedir mucho citomégalo y todo eso. Pero bueno, para tener en cuenta que es lo que une todos. Yo acá le hice el cuadro comparativo. Conjuntivitis, uveitis, queratitis y glaucoma. Más que nada para lo más importante acá que tenemos, glaucoma y uveitis. Es lo grave, digamos, para el paciente, que les puede dejar secuela. Después la conjuntivitis y queratitis sí es bastante molesto, pero se autolimitan. Estos igual se las paso, pero después voy a dejar mi número, que no es muy fácil. Los que les decías de la pingueculitis y el terigio, el paciente le dice que tiene una carnecita emitida, es una neovascularización. Aparece como un granito en lo que es la conjuntiva. Si es sobrelevado, es una pinguécula. Si pasa por arriba de la córnea, es un terigion. La pinguécula no se opera. El terigion, si es arriba de la córnea, hay que sacarlo porque tiene grados y empieza a generar un astigmatismo y pérdida de la visión que empieza a molestar al paciente. Habitualmente el sol estimula que crezca. Los pacientes del norte, o si uno pregunta las zonas geográficas, se van a dar cuenta que tienen más terigion. El 50% recidiva, así que muchas veces lo sacamos y vuelve. Dentro de lo que es pérdida aguda de la visión no traumática, esto es el paciente pierde la visión 1 o 2 días de golpe. Esto sí es una urgencia. Lo más frecuente, más allá del experimento de retina, la oclusión vascular. Pacientes que tienen dislipemia, diabetes.
Pueden tener una lesión en la rama, que eso no habría problema, porque no pierden la visión, pero si tienen de vena central de retina, las hemorragias son en llamas. Hay que tener en cuenta porque la retinopatía diabética no tiene hemorragias en llamas y la retinopatía hipertensiva sí tiene, pero no la tiene así. Tiene algunas, muy espaciadas. La trombosis, bien característica, está lleno de hemorragias en llamas. Y la arterial, ya el infarto es más complicado, pierde la visión de golpe, no recupera visión y queda esa área de atrofia en lo que no llega a afectación a la retina y ya el paciente no. Y lo que le decía del repartimiento de retina, que puede ser traccional o seroso, el seroso puede reabsorberse la preeclampsia. El traccional sí o sí necesita cirugía, muchas veces se pone aceite, se hace una vitrectomía, se pone aceite o se pone gas para pegar la retina. Tenemos 72 horas por el tema del desprendimiento de retina, porque si no ya el paciente no va a recuperar. En los pacientes diabéticos se ve mucho reumatógeno y no recuperan la visión. Otra pérdida aguda de la visión, las neuritis ópticas, los pacientes con esclerosis múltiple, una desmielizante aparece en la guardia con neuritis óptica, pérdida aguda de la visión, dolor en el ojo y se ve el nervio óptico con edema. Estos pacientes sí necesitan pulso de corticoide y interconsulta con un neuro, después evaluar la causa, que probablemente es una desmielizante. Muchas veces debutan con esto. Las esclerosis múltiples habitualmente debutan. Y lo que hablamos de las infecciones, que le decía del herpes zóster, el zóster viene bastante, acá vemos bastante zóster. Ya viene con el tratamiento de clínica, ya de infecto, con el aciclovir, así que nosotros lo que tenemos que ver, las lesiones en el párpado y en la córnea, si es que tiene, y tratarlo en el párpado con ganciclovir gel, y en el ojito, si llega a tener una queratitis, es más frecuente el simple, que aparezca la dendrita, se trata con ganciclovir, si no se puede poner un antibiótico solo y la. Lo que es las infecciones del párpado y la órbita, celulitis preseptal viene bastante. Pacientes que empiezan con un orzuelo o una lesión, esperan mucho en venir y ya después hay que tratarlos. Se le puede dar amoxiclavulánico, Bactrim forte. Y las orbitarias sí hay que hacerle tratamiento sistémico. Esto es lo más frecuente que puede venir en urgencias dorsales. Estos dos están de urgencias. Y vamos a ver ahora. Por ahí más entretenido por lo que pueden llegar a ver en la Guardia General. Cualquier pérdida aguda de la visión del paciente, derivarlo o interconsulta salmo, porque si no, no. Traumatismos, acá tenemos bastante por el tema maxilofacial, que trata bastante lo que es la órbita y todos los accidentes de tránsito, la mayoría acá se caen de la muerte. Nosotros vamos a hablar puntualmente de globo ocular, parto de animales. Igual les voy a decir cuál es la más frecuente, que es la pared inferior, que la órbita es la más frecuente que. Lo más importante para un paciente que viene con un traumatismo es el mecanismo de lesión. No nos interesa qué estaba haciendo, porque acá nadie está haciendo nada, entonces necesito saber con qué le pegaron, porque muchas veces no te quieren decir con qué le pegaron, necesito si es una mano, una patada, un palo, un cuchillo, para saber qué voy a pensar, cómo va a estar el ojo. ¿Sí? Una cosa es una piña o una pelota chiquitita en el deporte, otra cosa es una pelota grande, entonces quiero saber qué le pasa al ojo. Fundamental, primero, mecanismo de lesión, cómo fue que se golpeó. La agudeza visual, punto número 1, por dos razones. Primero, porque hay que ver cómo está el estado de ese ojo, y después por un tema legal, nuestros pacientes habitualmente vienen con juicios o una denuncia. Motilidad ocular, para ver que no esté comprometido en ninguno de los músculos, los reflejos pupilares, biomicroscopía, la presión y el fondo de ojo, como en cualquier consulta oftalmo, y los estudios complementarios, nosotros acá ahora tenemos resonador, pero la tomografía, fundamental, y nosotros usamos mucho el OCT, que lo tenemos en el servicio, que es la tomografía de coherencia óptica, que vemos el ojo. Después, la ecografía ocular nos sirve si no podemos ver la retina. Si no llegamos a ver el fondo, tenemos que hacer una ecografía para saber si hay algo en el medio o se desprendió la retina. Radiografía, por ahí, como tenemos la tomografía, no nos podemos saltearla. Pero bueno, si estamos en una unidad sanitaria, tendríamos que pedir la radiografía. Volvemos a lo mismo de la anatomía, que lo habían visto ya con la doctora
de Madrid. Doctora, perdón, una consulta. Sí. ¿Este mecanismo puede ser la misma cosa que abiertos o cerrados? Ahora lo vamos a ver. No. Difiere entre si es abierto o cerrado. Ok, gracias. Ahí vamos adelante. Lo que les decía, la anatomía que lo vieron con la doctora, los movimientos oculares para saber qué músculo está alterado o qué nervio o par craneal está lesionado. Muchas veces no se puede tomar 100% porque tiene el edema. Hay que esperar que baje el edema para tomar los movimientos. Y muchos movimientos pueden estar limitados por el edema. Después, todo esto va a generar también diplopía, no es que viene de la mano. La inervación, si hay tercero, cuarto, sexto par, alguna lesión de esos pares craneales se va a ver en el ojo. Dios. La evaluación pupilar, fundamental, porque si el paciente tiene una discoria o una lesión abierta en el ojo, puede lesionarse también el óculo del iris. Mióticas menor de 2 milímetros, midriáticas mayor de 5 milímetros. Ver si están asimétricas entre sí, la respuesta de la luz y los reflejos, los 3 reflejos pupilares se los tomamos. Y ahora sí viene la parte de él, si es una lesión cerrada o abierta. Por eso le decía lo del mecanismo de lesión. Una contusión, una pelota de golf, una piña, puede generar que el ojo se achique y vuelve de nuevo a su lugar y eso trae todo. Sangra por todos lados. Laceración laminar, paciente que le dé un botellazo o con un cuchillo, que puede lacerar la córnea, y abierto ya tiene rotura y prolapso del contenido ocular. Puede tener que entre un cuerpo extraño se autoselle, si es muy chiquito, o si le clavan algo en el ojo, o una rama, puede ser también, no siempre que están peleando. La rama también puede ser penetrante y cuanto antes actúa puede recuperar visión, por lo menos 2 o 3 décimas es a no ver nada. Lo que le decía siempre, el que tiene el traumatismo ocular abierto está internado. El cerrado puede venir a la guardia sin necesidad de estar internado, por el que está abierto sí, porque necesita tratamiento sistémico. Si es infección, si se llega a infectar el ojo y hacer una endoftalmitis, si tiene un estallido ocular, hay que eviscerar. Estallido ocular pueden tener pacientes que tienen un perdigón en el ojo con un balazo, o se clavan una madera, un pin, un clavo. Se ve todo eso, ¿no? Que viene un paciente con un clavo en el ojo. Y después la laceración ocular, hay que ver si el paciente entró y salió, el cuerpo extraño entró y salió, o se quedó entre el ojo, por eso hay que evaluar también con ecografía. Lo que le decía del mecanismo de lesión o trauma, acá vienen muchas peleas o el traumatismo de la moto, francamente, sin casco. Pero en el deporte también hay lesiones. Vino una jugadora de futsal que tuvo una lesión con los dedos también y tuvo un desgarro, hubo que hacerle láser. Por eso hay que saber el mecanismo de lesión, si le metió los dedos, si fue un pelotazo, un rodillazo. Arquero también vinieron acá, un rodillazo que le fracturó el piso de la órbita. La pelota, cuanto más chiquita, peor es, porque la de tenis repara lo que es la órbita, pero si es más chiquita. Y lo que es perdigones o estallidos en el ojo genera, pero tiene el edema, entonces siempre hay que tomarse los tiempos para ver si podemos evaluar el ojo. Pero se ve bastante trauma en el deporte también. Traumatismo lo mismo que dijimos con la uveitis, anterior y posterior, para saber qué afecta, cómo lo encasillo y lo diagnostico, que es anterior o posterior, o puede ser todo perforado. Segmento anterior se considera también un traumatismo, si el paciente tiene un cuerpo extraño, si tiene un tarsal o corneal. La hemorragia subconjuntival, habitualmente son microtraumatismos, el paciente viene con la hemorragia subconjuntival todo asustado porque tiene el ojo rojo. Lo más frecuente, microtraumatismo, maniobra valsalva, gente con tos, vómitos, hace hemorragia subconjuntival, o el parto también. Es raro, si hablan con los cardiólogos, le dirían que la hipertensión arterial genera esa lesión en el ojo. Dicen que tiene otras lesiones en el cuerpo antes de llegar al ojo. Pero los microtraumatismos, la maniobra valsalva es lo más frecuente. El paciente que duerme con la mano apretada en el ojo, al otro día se va a levantar y por ahí esos capilares sangran y generan la hemorragia. Se autolimita, hay que explicarle que tarda 20 días, amarillo, blanco y ya se recupera. El cuerpo extraño subtarsal, la amoledora, habitualmente el paciente que usa
que no usa máscara o el que está al lado mirando, está soldando, le salta el cuerpo extraño y eso sí hay que sacarlo con la aguja. Y el subtarsal, la basurita del árbol o cualquier cosa, hay que dar vuelta al párpado porque pasa que el paciente consulta, me molesta y es darle vuelta al párpado y está debajo. Se va a ver que si se tiñe con fluoresceína la córnea, se van a ver unas líneas, quiere decir que hay algo ahí que está raspando. El subtarsal es frecuente. Los químicos que habíamos hablado antes con el tema de la cal, y acá le agregué el gas pimienta, que el gas pimienta en realidad en estos casos hay que ponerle anestesia, propavacaína y después abundantes lágrimas. El azul, si hace eso, no, hay que hacer el tratamiento, lo mismo es la queratitis fotoeléctrica que lo habíamos nombrado antes. Otro traumatismo que aparece es la quemadura, el paciente prende el calefón y le estalla, la estufa, la parrilla. Esto hay que ver el estado de la córnea. Si es el daño epitelial, está perfecto, el paciente recupera. Lo que sí, el peor pronóstico, tenemos la córnea en porcelana, y ahí sí ya y va a trasplante de córnea. Pero se seca la córnea y se quema, y esto hay que tratarlo de suma urgencia, ¿sí? Es frecuente lo del calefón. Acá vinieron pacientes que les estalló el calefón. Si cierra justo el ojo, por ahí se quema solamente las pestañas, pero bueno. ¿Qué pasa? El traumatismo contuso, lo que les decía, del golpe. El golpe lo que hace, ahora vamos a ver, que achica el ojo y vuelve a su lugar. Entonces, en eso que se trae, puede generar. Arriba tenemos una catarata traumática. Después tenemos IPEMA, que es lo de abajo, que es sangre en cámara anterior, contiene un nivel. Luxación y iridodiálisis, que se rompe el esfínter del iris. Todos estos son por golpes directos en el ojo. Esto es lo que pasa en la contusión. Se achica el ojo y vuelve de nuevo y ahí se trae todo. Se puede traer la sangre en cámara anterior o puede traer la sangre en la retina. Por eso aumenta la presión. Por eso volvemos a lo mismo. Las tapas de botella también era el corcho. Esto pasaba antes con el corcho. Ahora no está. El mecanismo de lesión. El corchazo con esto sí. Hipopión, habíamos dicho que era los leucocitos en cámara anterior, estéril o no, en la uveitis. El IPEMA es sangre en cámara anterior, y ahí tenemos que anotar básicamente qué estadio está, porque tiene atrás otro doctor y no sabemos qué nivel tiene, ¿sí? Por eso están los grados. Si es un paciente que tiene grado 4, tendría que hacerse una toilet en el quirófano, hay que entrar y limpiarlo. Si no, se reabsorbe habitualmente. Esto se veía tanto en contusión como con los fuegos artificiales, globos, esas cosas, también generaba IPEMA. Y reabsorbe. Lo que sí hay que darle hipotensores para que baje la presión. Lo que es anterior, habitualmente el tratamiento tópico va bien, es raro el tratamiento quirúrgico. Hipotensores, corticoides, ciclopesquia y antibiótico tópico por una funciona. Y funciona. Posterior, ya. Estos son más graves. Lo que es grave es posterior, ya va a tener pérdida de la visión. El edema de Berlín aparece mucho en el deporte, es el golpe. Arriba está normal la retina. Abajo tiene el edema de Berlín, que es líquido en la mácula. El paciente va a ver borroso. Habitualmente es por un golpe. Pelotazo, un rodillazo, por final eso. Rotura de la coroides, el hemovitrio es el de abajo en el medio, que no se ve nada posterior. Paciente con hemovitrio, retiropatía diabética, es bastante frecuente. Ese paciente hay que esperar que se reabsorba. Hay que hacer una ecografía para ver si no está desprendida la retina y esperar que se reabsorba esa sangre en el vitrio. Lo que es desprendimiento de retina puede ser por un golpe. El desgarro retinal, que pasó en este caso con la paciente esta de los dedos, se le hace láser. Nosotros abajo tenemos el pascal, se le dilata al paciente, se le pone una lupa y se le hace directamente el láser. El láser está programado para respetar máculas, o sea, vino bastante bien, cada vez más sofisticado y uno hace los disparos. Y el agujero macular también es bastante complicado porque una vez que se perfora la mácula, muy difícil que vuelva a recuperar visión. Es tratamiento quirúrgico. Imágenes. ¿Cómo pedimos la tomografía? Tenemos que pedir ambas órbitas, senos paranasales, por el macizo mediofacial, cortes axiales y coronales. Habitualmente sin contraste. Aclarar cortes finos, axiales y coronales, porque si no te ponen imágenes que no se ve.
Lo ideal es que nosotros necesitamos cortes fijos. Resonancia, ya si estamos pensando en una masa o una hemorragia, pero habitualmente con la tomografía vamos bien. La OCT y la ecografía. Son los 4 fundamentales que tenemos en imágenes. Acá yo les puse, pero para que tengan una idea, los cortes. Las imágenes. Si es un paciente que está perforado, necesitamos tener una imagen para justificar legalmente que le vamos a sacar el órgano. Entonces, sí o sí necesitamos una tomografía. Se tiene que ver que el ojo está perforado por tomografía. Entonces ahí lo podemos sacar. Siempre explicarle que se le va a sacar el ojo a él y un familiar, y dejar anotado en la historia. De las imágenes de oftalmo, que tenemos las ecografías, la de la derecha es una imagen que tiene una retina aplicada, y la otra se ve totalmente desprendida, por eso necesitamos ver la ecografía. La de abajo no se ve muy bien, pero tiene un estallido ocular. Y en la OCT tenemos el agujero macular. El globo ocular se va a ver perforado, muchas veces se va a ver con contenido. Los que tienen perdigón, se ve el perdigón en el medio del ojo, pero sí o sí tenemos que constatar que está perforado el ojo para poder viscerar. El segmento posterior habitualmente requiere tratamiento quirúrgico, corticoides, antibióticos, citopegía, eso siempre damos. Este paciente, el de la izquierda, es un paciente de acá que con una madera y un clavo se perforó el ojo. Ese paciente no hubo otra cosa que viscerarlo. Cuando tenemos cuerpo externo intraocular, lo que pasa es que se infecta y puede ser una meningitis, por eso no tenemos mucho tiempo para esperar. El paciente viene perforado y lo tenemos que ingresar a quirófano. Cuando hay un estallido ocular y ya no se puede salvar el ojo, lo que hacemos es eviscerarlo. Se retira todo el contenido del ojo y se conserva la esclera, los músculos y la conjuntiva. Entonces adentro se puede poner un conformador de hidroxiapatita o grasa del paciente para que quede la forma del globo ocular, porque si no la órbita se deforma. La enucleación y exenteración habitualmente se hace cuando tiene un retinoblastoma en los chicos. Ayer creo que le habló Daniel de los retinoblastomas. Probando los músculos, y en la exenteración ya se retira todo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros no le hacemos una evisceración, le queremos poner una prótesis al paciente y no va a mover. Entonces lo ideal es eviscerarse. La vía lagrimal puede venir el paciente con alguna laceración, botellas. Habitualmente lo que pasa es eso. Se le tiene que poner un catéter o una sonda para preservar la vía lagrimal y después ahí se puede suturar. No se puede suturar enseguida porque ya está, no tiene más vía lagrimal, entonces se va a lagrimear toda su vida. Ahí tenemos la anatomía de la vía lagrimal. Canalículo superior e inferior, si tiene un corte, ahí tenemos que poner una sonda, mínimo noca se llama la sondita que se pone para preservarlo y ahí se puede suturar. Si no, no podríamos caer. Saco lagrimal, ahí es donde habitualmente aparece lo que es la sacriocistitis. El paciente viene con edema en el ojo, puntualmente en la vía lagrimal, y si uno lo aprieta, sale un poquito de secreción por la vía lagrimal. Esos pacientes habitualmente hay que tratarlos con Bactrim forte. Si mejoran tratamiento médico, un golazo, si no, es tratamiento quirúrgico y ahí es más engorroso. Les muestro bien. La dactiocistorrinostomía lo que hace, ese es el mínimo noca de arriba, es perforar el huesito de la nariz para que vaya digamos, el paciente se le pone un tubo para que tenga conexión y no tenga ese lagrimeo. Habitualmente lo hace otorrino, no sé, o especialistas en órbita. El sondaje ese con el tubito de silicona se pone para poder suturar el resto de la vía lagrimal. Hay tapones de siliconas que también se usan para otro tipo de tratamientos, porque van a haber otros tipos de tratamientos, pero acá lo que fundamentalmente hacemos es por el traumático. Hay unos taponcitos que se usan para el ojo seco, pero no es lo mismo. Y de esto es nada. Lo que le preguntaba de generalidades. Hay muchas clases. Una pregunta. ¿Hay algún libro que nos recomienden para ir leyendo, para estudiar de ahí? De las clases podrían estudiar, no habría ningún problema. De libros tenemos el Kansky, tenemos el de Argento,
que son los que más... Les quiero mostrar esta que es de generalidad, que es cortita, ¿sí? Pero de las clases vendrían bien, no hacía falta estudiar otra cosa más, pero si quieren buscar, pueden buscar en el Casqui o el de Argento. Esto es lo que yo les mostraba de generalidades, que no sé que si les dio la otra doctora. Para nosotros es importante saber el antecedente familiar, si tiene algún familiar en la que se quedó ciego, principalmente. Después, dónde vive, las cosas que hace, el trabajo, es importante muchas cosas del interrogatorio porque ya te orienta. Y lo fundamental en la oftalmología es que tengan la huesa visual, la presión, biometría, son 4 cosas. Dentro de lo que es la huesa visual, con y sin corrección. Lo que más nos importa es con corrección. Y sin corrección, la verdad, no nos importa. Nos interesa saber si el paciente corrige o no. Y si no corrige, ya pensamos en otra cosa. ARM es autorrefractometría, que es el aparato que uno le toma la refracción para saber si tiene miopía, astigmatismo o hipermetropía. La clase la tienen el lunes. La presión intraocular, biometría y fondo de ojo. Los síntomas que habitualmente vienen, por eso hoy vimos ojo rojo, pero habitualmente el paciente viene con dolor de cabeza, con miodesopsias, ceguera nocturna, esto pensar en enfermedades hereditarias, retención dentaria. Son puntos importantes para prestar atención al paciente y en qué pensar de patología. Lo que le decía del interrogatorio, de saber fundamentalmente si en la familia alguien tiene un antecedente oftalmológico. Más allá de las enfermedades sistémicas que impactan en el ojo, quiero saber si alguien se quedó ciego. La huesa visual, que nosotros lo tomamos con los carteles a 3 metros. Y la clasificación de la OMS, visión normal, 4, 10 décimas, 1 3 décimas, 1 normal, y ceguera toma menos de 1 décima. Visión cuenta dedos, visión bulto, buena proyección luz, regular proyección luz y sin proyección luz. ¿Cómo vemos la proyección luz? Le tapamos el ojo al paciente y le alumbramos de diferentes lados y que nos diga de dónde viene. Si el paciente todas las veces acertó, buena proyección luz, si en algunos sí o no, regular, y si no, sin proyección luz. Sí lo tenemos que dejar anotado porque después para los certificados de discapacidad lo necesitamos. Los test de colores, el de Shihara y el Farnsworth, para las discromatopsias. En realidad a un paciente con discromatopsia no se le hace nada. Hay unos lentes que se puede poner un filtro para que vean los colores, pero en realidad no le va a limitar nada más que no va a poder entrar a la policía, ni militar, ni guardavidas. Esas 3 cosas no puede hacer, el resto puede hacer bien. La presión intraocular, no sé si se los había mostrado en Sofía. El tonómetro de aplanación es ese, que se ve arriba con los 2 anillos que se cruzan. Si los anillos están muy separados, va a decir que tiene mucha presión. Siempre lo tenemos entre 10 y 20. Y si uno apoya y ya está muy separado, probablemente tenga más de 30. Y si se cruzan, quiere decir que tiene menos de 10. En esos casos es raro que un paciente esté hipotenso. En la tisis o en los ojos que ya no ven, ciegos, se va a ver una presión de 4 y se los ve más juntitos que 8. El tonómetro de Perkins es manual, se acerca mucho al paciente, más que nada los chicos. Con la pandemia se dejó, no hay que acercarse mucho. Y el neumático te tira un vientito. No sé si alguna vez fueron a los privados, lo tienen habitualmente y es un vientito. Lo que pasa es que es operador dependiente, es el que está manejando el aparato, no apunta bien, o el ojo se movió, te puede marcar cualquier cosa. Pero es más cómodo que tocarte el ojo. Las presiones normales, de 10 a 20 es normal, habitualmente el paciente tiene 12, 14, 16, menor de 9 hipotenso y mayor de 21 hay que estudiar. Ya es hipertensión ocular, pero no quiere decir que sea glaucoma. Porque hay que ver el grosor de la córnea y otras características para decir es o no glaucoma, porque le tenemos que dar un tratamiento de por vida al paciente. Primero hay que estudiar. Lo que le decía de los anillos, lo ideal es el del medio, el del C, que está cruzadito, no tiene que estar ni muy separado, ni muy junto, ni apretar mucho, ni apretar poquito. Que aumentan la presión, las maniobras Valsalva, la edad, uveitis, corticoides, un paciente con corticoide tópico o en la piel, o toma corticoide, aumenta la presión. Y por ahí es ese momento que está aumentando la presión porque está con tratamiento sistémico y después baja, por eso hay que controlarlo con los otros estudios. ¿Qué lo disminuye? Habitualmente el embarazo, la marihuana. La marihuana tópica en gotas se usa para el glaucoma neovascular, es un paciente que tiene dolor.
se puede poner, se puede tomar las gotitas de marihuana y puede bajar la presión. Porque es un ojo ciego, pero no tiene que doler. Entonces, para eso sí, en oftalmología lo usamos. Y esta es la lámpara, que no sé si la mostró la otra doctora. Siempre mirar de afuera hacia adentro para mirar las pestañas. Arriba tenemos la blefaritis. Hay mucho Demodex ahora. Y el tema de las pestañas, los tratamientos en las pestañas, genera mucha blefaritis. Las pestañas postizas, trastornamientos. De afuera hacia adentro para empezar con el tema de los párpados, porque si no, no miramos bien los párpados y el paciente viene con mucha molestia y termina teniendo una blefaritis. La retina, ¿con qué lo evaluamos? Tenemos el oftalmoscopio directo, que es el de abajo, manual, que la vemos igual, es directo. O sea, la mácula está en su lugar, el nervio óptico está en su lugar. Todo lo demás se ve invertido. Derecha, izquierda, superior, inferior. Binocular indirecto es el casco. Ese vas a ver todo al revés, pero se ve muy bien. Después, la lámpara de hendidura podemos tener lupas de 90 a 78, que uno lo pone y se ve el nervio óptico y la mácula. Y después estudios de imágenes como la OCT, que evaluamos la retina. ¿Sí? Con todo eso evaluamos la retina. En la guardia por ahí tienen el directo, un tema es que te acercas mucho y la luz, lo que mejor se ve es todo lo demás menos el directo, pero bueno, si uno no tiene nada a mano, para ver el nervio óptico, el edema papila, no va a quedar otra cosa extra. Esta imagen es de la retina normal, para tener una idea de las arcadas, el nervio óptico y la mácula. Derecho, izquierdo, como habitualmente se ve. Lo que les decía, todo lo que diga indirecto o lupas, se da red. Por eso cuando uno lo describe, tiene que describir el temporal nasal inferior-superior, va a estar al revés. La papila, ¿qué tenemos que ver en la retina? Miramos la papila, los vasos y las máculas. Tenemos que mirar eso. La papila que tenga los bordes netos, que no tenga edema, que no esté grande, que no esté excavada, y mirar los vasos si salen o no de la papila y los cruces que tienen, porque eso no le va a importar al cardiólogo por la hipertensión. El edema de la papila le va a importar tanto al neurólogo como más a nosotros por el tema de glaucoma. El calibre de los vasos van a tener la clase de retinopatía hipertensiva y diabética, nada más que para que miren, cada vez que miran un vaso lo tienen que seguir en todo su trayecto para ver cómo está. Una vez que enganchan un vaso lo siguen, que no esté, que la arteria no esté comprimiendo la vena o haya alguna lesión. Lo que le decía de la mácula, la estrella macular abajo que se ve en hipertensión o el edema que se ve arriba, ¿sí? Ver las características de la mácula y el tema de las lesiones que puedan aparecer en el fondo de ojo, uno como dice cuánto mide, lo tiene que ver en base a la papila. Entonces, si aparece una lesión periférica hiperpigmentada y queremos decir cuánto mide, decimos 1 diámetro de papila, 2 diámetros de papila, para tener una regla, porque si no, no sabemos cuánto mide y si dentro de unos años lo volvemos a controlar, no sabemos si está muy grande o más chico o cómo está. Para tener un parámetro, decimos diámetro de papila. Y, no, esto no sé, te había dado, pero... Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. Sí. ¿Te hago una pregunta? Sí, dame un segundito. Te preguntan acá y ya preguntan acá, ¿sí? No, es por el tema del virus y la bacteria, nada más por eso. Porque el virus se autolimita y el tratamiento es sintomático. No es que vamos a atacar el virus porque va a empezar y va a terminar. Claro. En la bacteria sí tenemos que tratar la bacteria. Claro, el virus tarda de 7 a 21 días todo el cuerpo, en el ojo habitualmente va de 20 a 30 días. Entonces hay que avisar al paciente porque te va a venir todas las semanas con el ojo y va a decir, no va a evolucionar, vas a estar así. La opción y vas a ver que después de 15 días, después pasa al otro ojo y después automáticamente listo. Lo que pasa es que después trae queratitis numulares, que son lesiones en la córnea que aparecen después de todas miradas. Pero hay que, al paciente con conjuntivitis viral hay que avisarle que dura un montón, porque si no lo tenés todas las semanas, más en la guardia. ¿Tiene alguna pregunta más? Sí.
¿Preguntas? Sí, te quería hacer una consulta. Cuando hablaste de la uveitis anterior, sí, que es la urgencia, ¿no? Si el paciente me dice que tiene de base lupus, que es uno de ellos, ¿no? ¿El tratamiento es lo mismo? Es decir, o tengo que ver cómo se trata la enfermedad de base. Te consulto eso. Dos cosas. Primero tenemos que hacer el tratamiento tópico y después tiene que hacer la enfermedad de base para que no le repita la uveitis. Habitualmente el lupus o artritis reumatoide también aparece, tienen bastantes uveitis anteriores. Nosotros habitualmente lo derivamos con uveitis anterior a repetición al reumatólogo. Pero sí, se trata el ojo, se le trata por un lado, pero se le manda la nota al reumatólogo para que refuerce el tratamiento sistémico. Perfecto. Y otra cosita más, y el trasplante que escuché, en el trasplante de córnea, entonces la evisceración y la perforación de ojo no se pueden trasplantar los pacientes, ¿no? No. Si está perforado el ojo, se visera. No se puede trasplantar la córnea. Exactamente. Directamente se usa prótesis inactiva. Claro. Trasplante de córnea tenemos el paciente con el traumatismo de que se quema la córnea o el paciente que tiene un queratocono va a trasplante de córnea. Son los únicos dos pacientes que van a trasplante de córnea. Queratocono es la córnea en punta, es una enfermedad hereditaria, el paciente va perdiendo visión, tiene ciertos tratamientos y el último de todos sería el trasplante de córnea. Perfecto. Gracias. Muy altos a queratocono. ¿Alguna pregunta más? Las clases ustedes no las tienen, ¿no? No han subido ninguna de las clases, ni la primera, ni la segunda, nada. Ahí les paso mi teléfono. Que algunos me anoten ahí les dejo mi teléfono, me mandan un mensaje a alguno, así se las paso por WhatsApp. Sí, así les mando todos. A ustedes les tengo que mandar el link de... El martes tenemos la jornada de retina, seguramente va a haber conexión virtual de todas las clases de retina, porque es una jornada que se hace interresidencia de oftalmología acá en el hospital. Por eso tienen clase el lunes, el martes es la jornada de retina y el miércoles, ¿sí? No sé si tendrán alguna clase más por tema de veeduría, si quieren, porque son las clases que nos pidieron ellos. Y el examen es el 18 de julio, el de ustedes, porque hay que hacer el práctico. Profe, una consulta. Sí. ¿Vos sabés cuándo arrancamos presencial? El 30, me parece. Les va a decir el BDL. Dale, listo. Gracias. Desconecto. Cualquier duda me mandan el mensaje y les mando las clases. Dale. Dale. Chao, profe, gracias, nos vemos. Gracias.